Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy día vamos a estar viendo la circunferencia del círculo, viendo ángulos de la circunferencia, elementos del círculo y también relaciones métricas en la circunferencia. Ya, para empezar vamos a empezar con lo más básico, que es reconocer la diferencia entre la circunferencia y el círculo. Ya, la circunferencia en el fondo es lo que limita al círculo. O sea, la línea negra en este caso sería la circunferencia, que sería toda la circunferencia. Y el círculo en el fondo es todo lo de adentro. Pero voy a hacer la flecha como que se entienda que es lo de adentro, porque si no, no se va a cachar. Ahí. Algo así. Ahí sí. Ya, entonces el círculo es lo de adentro y la circunferencia es la línea que lo limita. Ya. Cada círculo se le puede dibujar su diámetro, que en el fondo sería esta línea rosada que está acá. Y cada como línea que se haga dentro del círculo puede tener un radio, ¿ya? Y el radio en el fondo es como partir a la mitad en la línea, y el radio sería este segmento y este segmento. ¿Ya? O sea, como que en el fondo los radios son segmentos y los dos radios juntos conforman la línea, ¿ya? Y ambos lados miden lo mismo. O sea, si este mide 13, también este mide 13, ¿ya? Y en total miden 13 más 13, que es 26. ¿Ok? Lo mismo de este lado, que mide lo mismo, y este sería un radio y este sería el otro. Ahora, algunos elementos clave de la circunferencia. Tenemos en la circunferencia dos tipos de líneas en el fondo. La primera es la cuerda y la segunda es la secante, ¿ya? La cuerda es una línea que se traza dentro del círculo y que va de un lado de la circunferencia al otro lado. Mientras que la secante no está siempre dentro de la circunferencia, está afuera, o sea, tiene una parte de la línea que sale de la circunferencia. El diámetro, que es esta línea que habíamos dicho acá, es la cuerda más grande en el fondo, ya, que mide 180. Ok. Y bueno, y la secante, lo que dije, que en el fondo tiene extremos que están fuera de la circunferencia. Luego tenemos la tangente, que es una línea donde solamente toca en un solo punto la circunferencia, que en este caso la toca acá, ¿ya? Generalmente cuando hay tangente significa que o sea, no siempre te lo tienen que decir, pero existe algo que se llama perpendicular y que en el fondo es que tiene aquí un ángulo de 90 grados, ¿ya? Y bueno, acá yo dibujé el radio en el fondo, que bueno, acá habría un radio y acá habría el otro radio. Pero en el fondo la tangente sería esta. A veces la tangente puede ser como así, ya, y el punto de tangencia, y en el fondo es donde la línea toca con la circunferencia, se llama punto de tangencia, sería acá. Y en este caso sería acá. ¿Ya? Eso. Y por último tenemos los arcos de la circunferencia, que en el fondo son lo que sobresale de la circunferencia, del círculo en el fondo. ¿Ya? Todo este arco mide 360. Y bueno, obviamente que la mitad mide 180. Ya, siempre. Ay, chuta. Y los arcos se miden en sentido contrario del reloj. O sea, no iría para acá, sino que iría para acá. Ya, entonces este arco se llamaría arco, como puse acá, AB, porque va de la A a la B. Si fuera arco BA, sería de acá a acá, porque va en sentido antihorario. Después tenemos esto para recordar, que en el fondo es opuestos por el vértice, que es cuando yo tengo dos ángulos opuestos, como por ejemplo este y este con este, son lo mismo. Este y este es el mismo y este es el mismo, tal como lo dibujé recién. Y también algo que se puede saber es que estos ángulos que están acá son suplementarios. Suplementarios significa que suman 180. ¿Ya? Igual es bastante lógico, porque uno puede hacer así y dice, ah, ya, 180. Entonces, estos dos que están acá suman 180 y lo mismo acá abajo, también suman 180, porque en total aquí me da 360. Ya, eso es lo más básico para comenzar con la circunferencia.
Después tenemos los ángulos directamente de la circunferencia, que tenemos varios. Lo primero que tenemos es el ángulo de centro, que es uno de los ángulos más fáciles. Y en el fondo, lo que lo hace un ángulo de centro es que su vértice se encuentra en el centro. ¿Ya? Generalmente los círculos siempre van a tener esta O aquí. Y eso significa que ahí está el centro. Y por lo cual el vértice está acá en el centro. El vértice es ese como choque, entre comillas, que se hace entre una línea y otra. ¿Me entienden? Aquí estaría. Y lo que dice, en el fondo, sería este ángulo, que está acá, ¿ya? Y este ángulo mide lo mismo que mide su arco, ¿ya? ¿Cómo sé cuál es el arco de este ángulo? Voy y agarro del vértice, me voy para acá y digo ya, acá parte y del otro lado lo mismo. Y acá termina. Entonces, si este mide 79, el ángulo también mide 79. Si este midiera 90, este también mediría 90. Y así. Ese es el más fácil, ¿ya? Y a veces se habla de arco que lo subtiende, que en el fondo es este arco que yo acabo de dibujar acá. Este arco que está acá, el arco AB, subtiende al ángulo de centro, ¿ya? Como que en el fondo lo conforma. Luego tenemos un ángulo inscrito, que a diferencia del ángulo de centro, su vértice se encuentra tocando un punto de la circunferencia. Puede ser ahí, como también puede ser acá, y como también puede ser en cualquier lado de toda la circunferencia. Pero lo importante es que su vértice esté en la circunferencia. Y la regla que hay en este ángulo es que el ángulo va a ser la mitad del arco que lo subtiende. Lo mismo, ¿cómo identificar el arco que lo subtiende? Voy del vértice y veo dónde está la cuerda, o sea, a dónde termina la cuerda, que en el fondo sería acá, y lo mismo del otro lado. Entonces, este ángulo que está acá va a medir la mitad de su arco, o sea que si su arco mide 8, mi ángulo mide la mitad, que es 4, ¿ya? Si este ángulo mide 3, mi arco va a medir 6, porque es el doble, ¿ya? Eso, bastante simple. Luego tenemos el ángulo exterior, que tal como lo dice su nombre, es un ángulo que se encuentra fuera o exteriormente de la circunferencia, como lo podemos ver acá. Y para lograr sacar este ángulo hay una fórmula, la cual es esta, que es el arco como más lejos, en el fondo, más lejos del ángulo, que en el fondo sería este, menos el arco más cerca del ángulo partido en 2. Ya, o sea, si este fuera 6 y este fuera 3, tendríamos que hacer 6 menos 3 partido en 2. Y eso me da el ángulo. Eso. Y luego tenemos el ángulo interior. Y es que en el fondo nuestro ángulo se encuentra dentro del círculo, dentro de la circunferencia, pero no en el centro. Porque si fuera en el centro sería ángulo de centro. Ay, perdón. Y este tiene una fórmula muy parecida al ángulo exterior. Pero en este caso nosotros sumamos en vez de restar. ¿Qué es lo que sumamos? Sumamos el arco más lejos, en el fondo, que sería este que está acá, más el arco más cerca, que sería este que está acá. ¿Ya? O otra forma de verlo es, sumamos el arco opuesto, que sería este, más el arco del ángulo, en el fondo, como este que está más cerquita. Y también es partido en 2. O sea, si este fuera 4, si este fuera 4 y este fuera 2, es 4 más 2 partido en 2. Y eso a mí me va a dar el ángulo este que está acá. ¿Ya? Eso. Y por último tenemos el ángulo semi-inscrito, que dice la medida angular del arco AB y su ángulo semi-inscrito se encuentran en razón 2 es a 1. ¿Ya? En el fondo, los ángulos semi-inscritos son como este tipo de ángulo. Generalmente trabajamos muy poco con estos ángulos, pero bueno, igual lo vamos a explicar. Y lo que dice en el texto de acá arriba es que el arco AB, o sea, este arco, y su ángulo semi-inscrito, que sería este, se encuentra en razón de 2 es a 1. ¿Qué significa? Que este en el fondo sería como 2x y este sería x, ¿ya? Porque eso significa que están en razón 2 es a 1. Este es como el doble de este, ¿ya? Y la fórmula que hay es esta.
la medida del arco partido en 2. O sea, si este mide 10, este mide 5. ¿Y sigue la razón 2 es a 1? Sí. Porque en el fondo 5, el doble es 10. ¿Ya? Eso. Y después tenemos otras reglas u otras propiedades que las vamos a ver también medio rápido. La primera acá, que cuando yo tengo una figura más o menos así y me piden calcular este ángulo, lo que hice como esta regla es que ya, si a mí me dan estos ángulos, por ejemplo, yo sé que este es lo mismo que este y lo mismo con este, porque son opuestos por el vértice, ¿ya? Y lo que me dice esta regla es que este va a ser lo mismo que este y que este va a ser lo mismo que este. Y que juntos, al sumarlos, a mí me va a dar el ángulo entero. Ay, chuta. Me va a dar el ángulo entero. O sea, si yo estoy buscando este ángulo y este ángulo, me lo denominaron como alfa, tendría que hacer beta más gamma, me da alfa. ¿Ya? Eso. Luego tenemos este, que en el fondo cuando tengo cualquier triángulo que está como sobre mi diámetro en el fondo, que este es el diámetro, es un triángulo rectángulo y la hipotenusa mide lo mismo que el diámetro. Es eso. Y acá dibujé 3 triángulos porque en el fondo hay 3, como que hay más de una opción de cómo pueden estar puestos los triángulos. Por eso hay 3, no es como que vaya a ser siempre así. ¿Ya? Y por último tenemos esta, que es cuando uno tiene un cuadrilátero dentro de mi circunferencia. Un cuadrilátero es una figura de 4 lados o 4 ángulos, ¿ya? Como pueden ver acá. Los ángulos opuestos son suplementarios. Lo habíamos explicado al principio, pero lo vuelvo a decir, que en el fondo ambos suman 180, ¿ya? Entonces si tengo este que es 100, por ejemplo, y tengo que descubrir este, sé que este va a ser 80 porque juntos suman 180. Y lo mismo de este lado, ¿ya? Beta más G tiene que darme 180. Y juntos, todo el cuadrilátero, o sea, todo esto me tiene que dar en total 360. Es lógico porque si ya tengo aquí 180 y acá tengo otro 180, ya me da 360. Pero bueno, lo explico igual. Y bueno, acá están las fórmulas resumidas para que ustedes ahí lo puedan tener y como que puedan ir cachando, así no tienen que ir como devolviéndose. Así que ahí están. Y pasamos a lo último, que son las relaciones métricas en la circunferencia. Acá en el fondo dejamos de hablar de ángulos y hablamos más de los segmentos, de las cuerdas o de las secantes o las tangentes, lo que sea que tengamos. Entonces en el fondo uno utiliza estos teoremas cuando a uno le falta un segmento o cuando le falta este, o necesita saber el radio, pero primero necesita saber este. Como que acá nos olvidamos de los ángulos, ¿ya? El primer teorema es el teorema de las cuerdas y se llama teorema de las cuerdas porque se utiliza cuando hay cuerdas. Como ven, en este caso tenemos 2 cuerdas, que recordar que son 2 líneas que están dentro de la circunferencia. Y lo que dice este teorema es que como el segmento AP por el segmento PB es lo mismo que el segmento CP por PD. Ya, o sea, esto por esto es lo mismo que esto por esto. O sea, si este es 3, este es 6 y este es 2 y este es 1, es 3 por 6 es lo mismo que 2 por 1. ¿Ya? Y cuando uno lo quiere, uno necesita, te invento, tengo este que vale 3, este que vale 2 y este que vale 4 y necesito sacar este, hago 2 por 4 es igual a 3 por x. Y ahí lo resuelve, me queda 2 por 4 es 8, es igual a 3x, y ya me queda un número decimal, pero en el fondo paso el 3 dividiendo para acá y te queda el valor de x directamente. Acá se nota que salió medio mal la rayita, así que, o sea, el puntito. Ahí está. Ese es el primer teorema, bastante simple. Luego tenemos el teorema de las secantes, que tal como lo dice su nombre, es cuando tenemos secantes, ¿ya? Y este teorema lo que dice es que en el fondo todo esto, o sea, de, bueno, PA dice primero, pero es lo mismo, PA por PC, que en el fondo es el extremo exterior, o sea, el segmento exterior, es lo mismo que PB por PD. Ya, o sea, en el fondo, la línea entera por el segmento exterior es lo mismo que la línea entera por el segmento exterior. Ese es el teorema de las secantes.
Y por último tenemos el teorema de la tangente y la secante, que de nuevo, tal como lo dice su nombre, es un teorema que se utiliza cuando tengo una tangente y una secante. ¿Ya? Que en el fondo lo que dice este teorema es que la tangente, que en el fondo sería esta línea que está acá, se eleva a 2 y es lo mismo que todo esto por este segmento que está acá. Como ven, tiene una mezcla del teorema de las secantes, porque en el fondo es toda la línea por el de afuera, pero en vez de que ambas sean así, la primera, la tangente va elevada a 2. ¿Ya? Y con eso tendríamos toda la materia, en el fondo. Obviamente que con tener la materia no solo basta, también hay que practicar. Así que eso. Espero que se haya entendido y cualquier duda, cualquier consulta, siempre me pueden escribir o preguntar. Y eso, nos vemos en un próximo tutorial. Bye.